buenos días a todos y todas. Estoy muy honrada con la invitación que he recibido por parte del Consejo Nacional de Educación y de la entidad que también coorganiza este evento, que es la DBB. Creo que el tema que nos convoca esta mañana es de absoluta actualidad y además converge con una preocupación gubernamental que ha puesto sobre la agenda de discusión de política cómo hacemos de nuestro país, de nuestro Perú, un Perú que desarrolle las condiciones para crecer, para que se haga más productivo, para que su fuerza laboral no solo sea más productiva y aporte a ese desarrollo de una manera más decidida, sino que podamos alcanzar también mejores estándares o a los mejores estándares de competitividad. Y claro, esa que es una entrada, si se quiere, de política, de mirada de país al futuro, también encuentra una coincidencia de coyuntura, pero que espera trascender en el tiempo, en el último acuerdo adoptado precisamente por el Foro del Acuerdo Nacional, ¿no? Como país hemos sido capaces de apropiarnos de una convicción de que hacen falta fortalecer institucionalmente el Estado, armonizar la relación empresa-gobierno, incidir claramente en el fortalecimiento del sistema educativo, y todo eso se ha plasmado en el último documento aprobado, que es la visión del Perú al 2050. Ya centrando, digamos, la mirada en lo que me atañe, que es el sector laboral o el mundo del trabajo, ese documento tan valioso, esta visión del Perú al 2050, señala, por ejemplo, que esperamos vernos en ese año como un país que ha alcanzado el desarrollo sostenible, con empleo digno, subrayando esta entrada, empleo digno y en armonía con la naturaleza. De esta fecha, del 2019 al 2050, visto el objetivo tal cual ha sido planteado en esta visión, dista bastante el campo por el cual tenemos que transitar y los acuerdos que tenemos que generar para arribar a un ideal de país como el anotado. Y en el mundo del trabajo, el empleo digno es una aspiración que no solo aplica para los peruanos y peruanas, sino también para el mundo empresarial. Un sector empresarial responsable, comprometido con el desarrollo del país, afirma el reconocimiento de derechos, y a mí me complace mucho coincidir con la señora Marisabel León, porque la he escuchado expresarse en esos términos en el foro del Consejo Nacional de Trabajo, que es un consejo al que también pertenece. Y ahí hay más de un conflicto positivo, digamos, de interés, ¿no? Pero fundamental que podamos participar en todos estos espacios en los que se están discutiendo los temas de interés, de calado para el futuro del país, ¿no? Entonces hablamos de una visión de país con empleo digno e inmediatamente miramos a un componente fundamental que son las competencias y las habilidades de esos trabajadores que aspiran a tener un empleo digno, porque un empleo digno es un empleo con derechos y con un marco de protección social y previsional suficiente que le permita al término de su ciclo laboral contar con condiciones dignas para transitar por la vejez. Entonces, para que ese ideal ocurra, lo que hace falta es que haya un marco en el que la inversión privada se desarrolle y pueda generar empleo, y ese empleo pueda ser reconocido en los términos que acabo de anotar, pero al mismo tiempo ya mirando y centrando el foco en el tema de este foro, ¿qué condiciones tienen que acompañar a la fuerza laboral para poder desplegar su trabajo con condiciones adecuadas y que reciba por ese trabajo una retribución que le permita decir que tiene empleo digno, ¿no? Y miramos estas habilidades y miramos las estadísticas. Parte de ellas han sido anotadas también por la señora León, y tenemos un nivel de informalidad no deseado, ¿no? Indeseable. El 72% del conjunto de la población económicamente activa presta actividades económicas, productivas o de servicios en la informalidad, lo que yo
recurrentemente anoto como invisibilizados. No solo los trabajadores, sino también las empresas informales, sobre todo las chiquititas, las microempresas, ¿no? La informalidad en la microempresa bordea el 90% de sus trabajadores. Entonces, estamos ante un fenómeno muy complejo como la informalidad, que invisibiliza empresas y trabajadores que están contribuyendo al desarrollo del país, pero que no aportan institucional y económicamente ese desarrollo como lo deberían hacer. Y entonces miramos varias de las razones que acompañan este fenómeno, porque como todos sabemos es multicausal, y en el campo del trabajo vemos que prácticamente a partir de las características de los trabajadores y de los jóvenes trabajadores que apenas han terminado la secundaria, en más del 60% de ellos, que aquellos que han terminado sus estudios técnicos o universitarios no están trabajando en los campos, en las actividades para las cuales han sido formados. Hablamos de inadecuación laboral en ese extremo. Entonces tenemos que poner toda la mirada y el conjunto de medidas de carácter gubernamental para revertir esa situación. ¿Qué otra cosa está caracterizando el problema de los jóvenes para insertarse adecuadamente en el mundo del trabajo? Y aquí voy a apelar a una figura que también se ha discutido mucho a propósito del centenario de la OIT y el documento que ha inspirado, digamos, esta discusión a propósito del centenario relativa al futuro del trabajo. Otra variable a considerar en esta discusión, y es que los empleos del futuro, incluso los empleos del presente, no están siendo acompañados en una fuerza y con las condiciones y las capacidades que el sistema educativo hoy por hoy está ofreciendo. ¿Por qué? Porque, y aquí apelo a la figura que me la recordaba el viceministro hace un rato, porque el mercado laboral es como un panal de abejas. Los trabajadores están entrando y saliendo constantemente del mismo. Y como está también caracterizado por, en la mayor parte, la absorción de trabajadores con bajo nivel formativo, los ingresos son bajos y por lo tanto esa dinámica de entrada y salida y esa rotación termina siendo muy alta porque hay muchos ofertantes de servicios para pocas posiciones o demandas de empleo. Entonces, la competencia que rige, que hoy por hoy está presente entre trabajadores poco calificados para posiciones de baja calificación es muy alta. Y el futuro del trabajo lo que está planteando es que los gobiernos y los estados seamos capaces de identificar cuáles van a ser esas líneas de servicios, de producción, de carácter tecnológico, virtualizadas, muchas de ellas, para formar a nuestra población, a nuestros jóvenes, en esas futuras demandas de trabajo modernas, digamos, ¿no? Y ese es el desafío que muy claramente se teje y que atañe de manera más clara al sector educación y al sector trabajo, pero también a los sectores productivos. Por eso es tan importante que nos acompañe la presidenta de la CONFIEB esta mañana, porque esta discusión está teniendo lugar ahora que como país también nos hemos atrevido a plantearle a la sociedad en su conjunto una apuesta por la competitividad, identificando cuáles van a ser esos objetivos estratégicos. Entonces, si quisiera recapitular de lo que vengo diciendo hasta ahora, tenemos un mercado laboral predominantemente informal. Tenemos trabajadores que en más del 50% tienen bajas calificaciones y solo pueden tentar a posiciones de baja productividad y por lo tanto bajos salarios. Tercer aspecto, los empleos que se van a ir generando y que se están generando hoy por hoy, pero que se van a generar en el futuro, van a requerir que nuestros trabajadores sean, como también ha sido dicho muy pertinentemente, reciban o sean formados permanentemente a lo largo de todos sus ciclos de vida para poder garantizarles ingresar al mercado de trabajo o desarrollar una trayectoria al interior del mercado de trabajo. Si no hacemos esfuerzos, y creo que van a ser grandes esfuerzos para garantizar este ingreso al mercado de trabajo, sabiendo que va a ser de alta rotación
con mejores condiciones, mejores competencias, habilidades idóneas para esos futuros empleos, nos vamos a quedar atrás. No solo se van a quedar atrás aquellas personas que no tendrán la oportunidad de ingresar a una dinámica formativa permanente, sino como país vamos a quedar rezagados en esa competitividad global a la que estamos llamados necesariamente a participar e implicarnos, porque apareja también desarrollo. ¿Qué cosa podemos contarles como un esfuerzo ya sectorial en torno a este gran desafío, estos desafíos? Pues bien, seguro que conocen que el sector trabajo, no solo desde la sede central, sino también en articulación con los gobiernos regionales, tiene plataformas de servicios o centros de empleo, ¿no? Son esas plataformas que, de un lado, permiten orientar a jóvenes y adultos para ubicar posiciones laborales que están demandando las empresas a través de las bolsas de trabajo que seguro conocen o han oído de ella. También le ofrecemos a los jóvenes particularmente orientación de carácter vocacional, es decir, llegan desconcertados, necesitamos trabajo, nos dicen, pero no sé en qué lugar o en qué tipo de empleo puedo desempeñar mejor mis capacidades, mis habilidades, y hay talleres, acompañamientos que tienen ese propósito, ¿no? Orientarles para una selección adecuada o una búsqueda adecuada de empleo. A estos servicios de intermediación laboral, de orientación, se suman programas como Jóvenes Productivos e Impulsa Perú, que quieren dotarles de habilidades mínimas, varias de ellas asociadas a demandas de posiciones laborales en sus circunscripciones, por ejemplo, almaceneros, técnicos asociados a gestión de empaquetaduras, en el caso, por ejemplo, agroexportador en el norte, formación mínima y pequeña asociada a contabilidad, asistente administrativo, en fin, en función de la región, se ha hecho un esfuerzo por identificar cuáles son las posiciones más demandadas para brindarles una capacitación mínima. Los recursos no son significativos como para poder ofrecer una capacitación más consistente, más sólida, y también los emprendimientos o el autoempleo recibe por parte del sector trabajo a través de estos programas un apoyo ofreciéndoles a los jóvenes conocimientos sobre gestión de negocios, plan de negocios y eventualmente casi en la mayoría un capital semilla de 2.500 soles a efectos de que ese plan de negocios pueda cristalizarse, ¿no? Pero en todos los casos, y eso forma parte del diagnóstico en el que estamos comprometidos y trabajando muy activamente desde el Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, en todos los casos la constatación es que los esfuerzos terminan siendo insuficientes o poco focalizados y generando una expectativa en la población joven que no termina de ser satisfecha y también una demanda del sector empresarial que tampoco lo es cabalmente. Entonces, ¿qué tipo de medidas se están adoptando que esperan revertir los problemas que han sido anotados? Bueno, respecto a la tarea inmensa de reducir la informalidad, hay una vía que está yendo por el lado del fortalecimiento del sistema de inspección de trabajo, cuyos resultados vienen siendo francamente positivos, notables y que lo que hacen es confirmar una apuesta gubernamental por el control, la fiscalización y la sanción allí donde hay una intención deliberada de no cumplir los derechos de los trabajadores y todo el marco que acompaña al trabajo. Pero volviendo la mirada a los jóvenes y a estos servicios que se han venido ofreciendo en el tiempo y que terminan siendo, digamos, teniendo poco impacto, hay un proceso de reestructuración de los programas de empleo y en particular aquellos orientados a los jóvenes, pensando en primer lugar o teniendo como una primera arista de atención que el problema del desempleo juvenil, que cuadruplica al desempleo de los adultos, ¿no? Su tasa es del 8%, 8,5%, tiene también un conjunto de particularidades y que no puede merecer una respuesta estándar por parte del gobierno. Y aquí pongo algunos ejemplos.
hemos visto del análisis de la información relevada por el Viceministerio de Promoción del Empleo, que en el grupo de las personas que ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo, hay una fuerte composición de mujeres jóvenes y que además son madres de familia, que no tendrán la oportunidad de concluir su formación secundaria ni superior, ¿no? Eso es todavía mucho más remoto, pero que requieren apoyo de alguna naturaleza. Allí no puedo adelantar todavía porque no hay un acuerdo con Educación ni con el Ministerio de Economía y Finanzas aún, pero que requieren un tipo de apoyo distinto al que merecería un joven trabajador que no tiene carga familiar, por ejemplo. En otros casos, hemos dado una mirada al desempeño del marco regulatorio de las modalidades formativas. ¿Y qué cosa se ha relevado de ese análisis? Que del conjunto de 6, 7 modalidades formativas que están contempladas en esta ley de modalidades formativas, son 2 las que se utilizan predominantemente, alrededor del 60%, 80%, me precisa el viceministro, se concentra en el uso de 2 tipos de modalidades, ¿no? Que son las asociadas a los convenios de prácticas preprofesionales y a los convenios de prácticas profesionales. ¿Eso qué cosa quiere decir? En primer lugar, que la pasantía, el aprendizaje en el centro de trabajo no resultan de interés para nuestras empresas. Y luego anotaremos las razones. Pero en cualquier caso, esas posibilidades de incorporar al mercado de trabajo con este apoyo a través de las modalidades formativas se está concentrando solamente en aquellos que están apostando por la educación superior, porque en ambos casos, preprofesionales y profesionales, son modalidades que aplican solo para estudiantes universitarios. Y las demás posibilidades formativas están quedando rezagadas, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, lo que se ha planteado en el marco de la formulación del Plan Nacional de Competitividad es una revisión y una modificación a ese marco regulatorio. La ley de modalidades formativas está entrando en revisión y las consideraciones que van a acompañar esas modificaciones tienen que ver con ofrecer respuestas específicas y particulares a estas condiciones particulares también que están presentes en el segmento joven de nuestro mercado de trabajo, ¿no? Fundamentalmente, y creo que voy a dejar por allí esta presentación, que lo que quiere es aproximarnos en una discusión en la que trabajo y educación, como nunca, y es lo que quiero resaltar, como nunca estamos caminando absolutamente en armonía, porque en el pasado también se suscitaba la discusión de las competencias, ¿no? Estas competencias son de educación, ¿por qué trabajo está invadiéndolas? Estas competencias son de trabajo, educación no las debería mirar. Entonces, hay una feliz coincidencia de muchos aspectos, pero en particular el que acompañe Flor como líder del Ministerio de Trabajo y del equipo a mi cargo, que también tengo que decirlo, ha habido una suerte… Ministerio de Educación y en mi caso de Trabajo, y digo, pero… ven que la sintonía es así de espectacular, que estaba pensando también que un fuerte componente del equipo del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral está integrado por exmiembros del Ministerio de Educación. Por eso estamos trabajando tan alineadamente, tan coordinadamente, y yo creo que para terminar quiero decirles que este trabajo intersectorial, articulado, pensando en nuestro país a futuro, para dotar de mejores condiciones a nuestros jóvenes que van a tentar una y otra vez incorporarse al mercado de trabajo, está siendo objeto de una preocupación del gobierno de nuestro presidente Martín Vizcarra, que está dando lugar a medidas que ya algunas de las cuales se han presentado en el Consejo Nacional de Competitividad, otras que se están terminando de afinar, pero todas ellas buscan a contar con mejores condiciones, reconocernos como ciudadanos, no en el 2050, desde hoy, y trabajar muy activamente desde nuestras posiciones, desde el sector empresarial, desde el sector gubernamental, desde la sociedad civil, desde la expertise, la academia, para hacer de nuestro país un país mejor. Muchas gracias.